Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí una vez más, un domingo, para compartir la palabra del Señor. Esta semana ha sido una semana un poquito difícil por el tema de dolores y algunas dificultades, pero bueno, gracias al Señor aquí estoy de pie. Gracias al Señor y gracias a ustedes por las oraciones con las que han cubierto mi vida, con las que han cubierto mi hogar, a mi esposo. Gracias por orar, por interceder por nosotros. Nos hace bien saber que hay un cuerpo detrás orando, acompañándonos, aunque no nos veamos. Gracias, hermanos, que el Señor me los bendiga. Me gustaría recordar dos palabras, dos mensajes que se han compartido anteriormente, pero antes de esto vamos a orar. Vamos a presentar este tiempo delante del Señor, a pedirle que Él traiga paz a mi corazón, me quite los nervios y que Él abra nuestro corazón y nuestro entendimiento. ¿Amén? Señor y Padre, te bendecimos, Señor, en esta hora. Y venimos delante de ti, Señor, en oración, agradeciéndote, Señor, por sobre todas las cosas, Señor, tu salvación, agradeciendo, Señor, tu favor, tu misericordia, tu gracia, Señor, el amor con el que nos tratas, tu paciencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por saber que estás con nosotros, que nos acompañas, Señor, que no nos abandonas, Señor, que caminas con nosotros. Señor, y en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestra capacidad, abras nuestros corazones para poder recibir esta mañana tu palabra. Prepara nuestros corazones para que la semilla que recibamos lleve fruto, nos sea de edificación, de alimento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a recordar, hacer dos pantallazos así, dos bombillas les voy a encender para que recordemos los dos últimos mensajes. El mensaje compartido el domingo pasado por el pastor, él nos habló sobre el rey David y el título del mensaje era Sube al monte, y se nos llamaba, se nos instaba a que subamos en humildad, aún con nuestras circunstancias y nuestras dificultades, subamos al monte a adorar a Dios, a buscar a nuestro Señor. Y tengámoslo presente, subamos al monte siempre a buscar, a adorar al Señor, aunque hayan dificultades. Amén. Y el hermano Pedro compartía a través de un audio en WhatsApp sobre los dos discípulos que caminaban hacia Emaús, y el llamado también era a que nuestros ojos sean abiertos, a que busquemos con fuego en nuestro corazón al Señor, y que Dios se revele, que el Señor se revele a nosotros cada vez que le buscamos. Y tengamos también esto presente, busquemos, anhelemos caminar con el Señor, y que el Señor se revele a nuestras vidas para que también seamos edificados. Tengamos presente, hermanos, que toda la palabra que se comparte a través de los audios, de los vídeos en YouTube y de los audios en WhatsApp, son palabra de Dios para edificarnos, para nuestro crecimiento. Nunca la palabra de Dios está de más, y siempre, siempre va a ser algo que nos anime, que nos haga crecer siempre. Tomémosle tiempo cuando vemos un vídeo, a verlo desde el principio hasta el final. Cuando escuchamos un audio, escucharlo completo, orar conforme a lo que hemos escuchado y aprendido en cada predicación. Y si fuera posible, hermanos, les animo a que dedicáramos menos tiempo a otros vídeos y a otras predicaciones, e invirtiéramos un poquito más de tiempo en prédicas que se comparten desde este lugar, porque sabemos que estamos en la voluntad de Dios y que como cuerpo necesitamos ser alimentados todos en una misma visión. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esto. El tema de hoy, el tema sobre el que yo quiero compartir, vamos a estar mirando el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y yo le he puesto por título Sé vigilante. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis, que es la introducción al libro, y el capítulo 3, donde se habla específicamente de una de las cartas dirigida a una de las 7 iglesias a las que le escribe el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis.
El capítulo 2 y 3 son cartas que el apóstol Juan escribe a las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Laodicea y la iglesia de Filadelfia. Quería ver si me acordaba de todas y me he acordado de todas. Capítulo 1, versículo 11 del libro de Apocalipsis, ahí están todos los nombres de las 7 iglesias. Todas estas iglesias, todas estas cartas tienen más o menos el mismo esquema. Tienen a quién van dirigidas, un saludo o presentación del Señor Jesucristo, unas palabras de halago, unas palabras de halago o de alabanza, unas palabras de reprensión o de reproche, un consejo, un llamado y una promesa. Ese es más o menos el esquema que tiene cada una de las cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor. Hay algo que me ha llamado la atención, que llama la atención. Hay una sola iglesia a la que el Señor no dirige ni una sola palabra de reprensión o de reproche, y todo lo que tiene para decirle son palabras de alabanza, y es la iglesia de Filadelfia. Y hay 2 iglesias a las que el Señor no tiene palabras de alabanza ni de halago, y lo que el Señor tiene que decirles son palabras de reprensión y palabras de reproche a estas 2 iglesias. No hay palabras de alabanza para estas iglesias, y son las iglesias de Sardis y la iglesia de Laodicea. A estas 3 últimas iglesias se las ha dado en llamar las iglesias de los últimos tiempos, pero si nosotros nos tomamos el tiempo y leemos las 7 cartas a las 7 iglesias, estoy segura que nos vamos a sentir identificados con las cosas que les pasan a las 7 iglesias, porque como personas, como seres humanos, tenemos las mismas debilidades que las que tenían estos hermanos. Y cuando leamos las cartas, también tenemos que tener muy, muy presente que estas cartas no van dirigidas a gente que no cree, no van dirigidas a no creyentes. Estas cartas están dirigidas a personas que son salvos, que son salvas, que son nacidos de nuevo. Van dirigidas a iglesias del Señor Jesucristo, a nacidos de nuevo, a personas, a cristianos. Y lo que hace Dios es examinar, les hace una radiografía, les muestra cuál es la enfermedad y les trae un remedio. Esto es lo que sería como el resumen de lo que son las cartas. Dios examina a su iglesia, hace una radiografía para diagnosticar cuál es la enfermedad que tiene la iglesia, pero no lo deja ahí, le trae y le presenta cuál es el remedio para salir, para sanar de esta enfermedad. Las 7 iglesias tienen el mismo trato de parte del Señor. Y para entrar en el tema de estas cartas, primero deberíamos ubicarnos un poquito en contexto sobre el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis muchas veces es dejado de lado porque es un libro que no siempre se entiende. Creo que es el libro más difícil de estudiar o de entender de la Biblia. Ezequiel y Daniel también son libros que son difíciles de estudiar, pero creo que Apocalipsis es el más difícil. Vamos a tomarnos un tiempo para hacer esta parte, para dar un pantallazo, y después vamos a ir a la parte específica de este mensaje. Sé vigilante. Nos ubicamos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, o mejor dicho, la forma mejor de traducirla es desvelación, en el sentido de mover un velo, quitar un velo para ver lo que hay detrás. El libro de Apocalipsis empieza diciendo la revelación de Jesucristo. Lo que hace el libro de Apocalipsis es revelarnos a Jesucristo. Se quita el velo para que Jesucristo nos sea revelado. El libro lo escribió el hermano, el apóstol Juan, en el año 95 más o menos después de Cristo, estando preso en la isla de Patmos, por predicar la palabra, por testificar de Jesucristo. Él estaba preso ahí, y ahí fue donde él tuvo la visión y donde el Señor le mandó a escribir estas cartas. Es como el broche de oro, es el Apocalipsis, el broche de oro de toda la Escritura, o sea, de toda la historia que se relata en la Biblia. El Apocalipsis es como el clímax. Aquí llegamos al final de todo el cumplimiento de todas las cosas. Así que
yo les insto, y nos es necesario también escudriñar la Escritura, aprender, memorizar, crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, para que cuando lleguemos al libro de Apocalipsis ya no nos sea tan extraño, y nos va a sorprender ver cuánto del Antiguo y del Nuevo Testamento hay cumplido en el libro de Apocalipsis. Como les decía, el libro es el libro del cumplimiento de todo. En él se describe el triunfo final de Jesucristo sobre el mal. En él vemos la soberanía final de Jesucristo sobre todos los poderes, demoníacos o humanos. Y en él se nos describe, se nos habla sobre la derrota de todos los enemigos del Señor. Es como el jaque mate al maligno. Vamos a mirar un poquito para entender para que veamos sobre qué habla sobre el triunfo del Señor. Yo les voy a dar 3 pasajes así ahora, de modo de repaso nada más. Apocalipsis 5:5, miren lo que dice. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. El Cordero ha vencido. Amén. Sobre esto nos habla el libro de Apocalipsis. En su primera venida, el Señor Jesucristo vino como un cordero, manso y humilde, dice la Escritura, que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Pero en esta segunda venida el Señor viene como el león de Judá, como el victorioso. Se nos revela en el libro de Apocalipsis al Cristo triunfante, al Rey de reyes, al Señor de señores, delante del cual, dice Filipenses, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. A Dios sea la gloria. Vamos a mirar algunos versículos que destacan del capítulo 1 del libro de Apocalipsis para ir entrando ya de lleno a la carta específica sobre la que vamos a hablar en esta hora, en esta tarde, en esta mañana, sobre la que se nos habla para ser vigilantes. Versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 del libro de Apocalipsis. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. El libro de Apocalipsis es el único libro que empieza con una bienaventuranza. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso el que disfruta del favor de Dios y recibe la bendición que viene de lo alto. Dichoso el que disfruta del favor de Dios y recibe la bendición que viene de lo alto. Bienaventurado el que, dice aquí, el que lee, el que oye y el que guarda. El que guarda en su corazón, como el que atesora en su interior un tesoro. El que atesora un tesoro, valga la redundancia, para que pueda sacar provecho espiritual de esto que ha guardado en su corazón. Bienaventurado. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de este libro. Versículos 4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Estas cartas van dirigidas a ellas, a las 7 iglesias físicas, iglesias que existen, que están geográficamente ubicadas, pero también estas cartas tienen un sentido universal. Si nos fijamos, cada una de las cartas del capítulo 2 y 3 terminan con una frase que se repite. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Esto hace que las cartas tengan un sentido universal, que también sean para nosotros, sea para las 7 iglesias que estaban en ese entonces en Asia Menor, pero que también sean para nosotros, para nuestro tiempo, para el momento que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Dónde estaban ubicadas estas iglesias? En Asia Menor. Asia Menor era una provincia romana, lo que sería hoy el sur de Turquía. Como les dije, son iglesias que existían en tiempo real, existían cuando el apóstol Juan escribía las cartas y estaban ubicadas geográficamente de modo que donde Juan estaba, en la isla de Patmos, y él las tenía enfrente. Geográficamente estaban frente, en el continente, frente a la isla donde él estaba preso. Si miramos algún mapita de estos que tenemos en las Biblias, vamos a poder ubicar cada una de las 7 iglesias. Y el saludo que hace Juan a las iglesias es gracia y paz. Juan está haciendo aquí un nexo entre los gentiles y los judíos con este saludo, dando también a entender el carácter universal de las cartas que van a ser escritas. ¿De quién? ¿De quién es el saludo? Dice el versículo 4, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo. Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo. Pablo está presentando a Dios Trino, Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo. Pablo no, Juan, ¿he dicho Pablo? El apóstol Juan está presentándonos aquí a un Dios trino. Y lo que viene a la mente es la forma que tenía el templo. No sé si ustedes se recuerdan, el tabernáculo, el templo, yendo desde la parte más interna, más alejada, hasta la parte, o sea, yendo al revés, no desde el atrio, sino desde dentro. Tenemos el lugar santísimo, que es donde estaba el arca del pacto, y era donde Dios se revelaba al pueblo. Saliendo, vamos al lugar santo, y en el lugar santo estaba el candelabro de oro, el candelero de oro, lleno de aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Y saliendo al atrio estaba el altar del holocausto, y símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El saludo a las iglesias es de nuestro Dios, la Trinidad. Y el versículo 5 sigue diciendo Jesucristo. Y de él dice el apóstol Juan, Jesucristo, el testigo fiel. Y viene a mi mente el pasaje de Juan que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y primera de Juan 5:20 dice, porque estamos en el verdadero y Él es el verdadero, su Hijo Jesucristo. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Este es el Señor Jesucristo que describe el apóstol Juan aquí apenas comienza el libro de Apocalipsis. Y sigue diciendo, al que nos amó, versículo 5 creo también, 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El verbo original de al que nos amó es un verbo que está escrito en presente continuo. Es al que nos amó y nos ama y nos sigue amando constantemente. De manera constante nos ama en un presente permanente. Él nos ama. Y al que nos lavó, al que nos ha limpiado de nuestros pecados. Miren lo que dice Hebreos 9:12, Él nos ha limpiado de una vez y para siempre de nuestros pecados. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A Dios sea la gloria, al que nos amó y nos lavó, al que nos libró de una vez y para siempre de nuestros pecados. Versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan no estaba perdido en sus pensamientos ni distraído.
ni ocupado en cosas terrenales. Dice que estaba en el día del Señor en el Espíritu. Juan estaba en un momento de comunión y de intimidad con su Señor, en un tiempo especial que había apartado, que había tomado la decisión de apartar y buscar al Señor. Y en este tiempo de comunión íntima y total con su Señor, dice Juan, oí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y empieza a describir la visión que Juana tiene ahora, que es semejante al Hijo del Hombre. Juan ve 7 candeleros. Los candeleros representan a las 7 comunidades cristianas, 7 iglesias. Son candeleros porque no tienen luz propia. El candelero necesita aceite para tener luz. La iglesia necesita recibir la luz del que es la luz del mundo para poder alumbrar. Y para poder tener este aceite necesitamos, como iglesias, como uno de estos candeleros, necesitamos una comunión íntima y constante con el que provee del aceite, con el que es el aceite, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no apagarnos, para no dejar de alumbrar, porque la intención de la iglesia en el mundo es ser luz. Y como que somos luz, y cuando una luz se enciende, dice Mateo, no puede ser escondida, sino que tiene que ser puesta en lo alto de un monte para que alumbre. Somos luz. Esta es la simbología de los candeleros. Luz, dice. Y vi en medio a uno que se paseaba. La visión de Juan la visión con la que Juan describe a Jesucristo dice: a uno semejante al Hijo del Hombre. Él ve a Jesucristo que se pasea en medio de los 7 candeleros. Jesucristo paseándose en medio de la iglesia, de su iglesia. Jesucristo es el Salvador, el protector, el Señor, el pastor de la iglesia, y se pasea en medio de la iglesia. Dice Mateo capítulo 18, versículo 20, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 28, el final del capítulo 28 dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor, y esto es lo que Juan ve en esta visión antes de empezar a describir la majestuosidad de la figura del Señor. Ve al Señor paseándose en medio de la iglesia. El Señor se pasea en medio de nosotros porque Él lo ha prometido. Amén. Y empieza la descripción. Vamos a leer lo que dice aquí. Vestido, Apocalipsis 1:13, seguimos, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. ¡Wow! Vaya descripción que hace Juan de nuestro Señor, que hace de el Señor Jesucristo que lo está viendo. Dice, sus vestidos, estaba con una túnica larga, dice, esta túnica era una túnica que le llegaba hasta los pies. La vestimenta que ve aquí Juan es símbolo de que el Señor es sacerdote y que el Señor es rey. El cinturón blanco, el cinturón de oro, es símbolo de que el Señor es rey. Sus cabellos, dice, blancos, son símbolo de eternidad, de santidad, de pureza, de la pureza completa. Sus ojos como de fuego, dice, eso nos habla de una vista clara, penetrante, que juzga, que refina, que examina, que corrige.
Sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Esto nos habla del enorme poder con que Cristo pisoteará y aplastará a sus enemigos. Su voz, dice, es una voz fuerte como el estruendo de muchas aguas. Y viene a mi cabeza la imagen del pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, y cuando ahí se oían truenos y relámpagos y el pueblo le dijo a Moisés: háblanos tú, que no nos hable Dios porque nos causa terror. Dice que el Señor tenía 7 estrellas en su diestra. La diestra del Señor habla de honor, de poder, de autoridad. Y nos está diciendo este pasaje que no es que las lleve así a las estrellas, que las tiene dentro de su puño, que los tiene cerrados. Esto nos habla de seguridad. Nosotros estamos seguros en las manos del Señor. El Señor es dueño de estas estrellas, el Señor es dueño de lo que tiene en su mano. Esto que tiene en sus manos, estas estrellas, están a su servicio y van a rendir cuentas delante de Él. Más adelante, el propio Señor aclara quiénes son las estrellas. Las estrellas son la propia iglesia. Su boca, dice que de su boca sale una espada aguda, dice. Está hablando de una espada que descuartiza, que ejecuta, que juzga. Es una espada algo que contundente, que va a partir lo que haga falta partir y derrotar lo que haga falta derrotar. Su rostro resplandeciente como el sol, dice. En Malaquías capítulo 4 versículo 2 dice que a los que temen su nombre les resplandecerá el sol de justicia. Y en Juan capítulo 1 versículo 9 dice que Él es la luz verdadera, el Señor es la luz verdadera. Él es la fuente de la vida. El sol es para la naturaleza lo que da la vida. De esta misma manera, Dios, el Señor Jesucristo, es el sol que nos da vida, es la fuente de nuestra vida. Separados del Señor no podemos tener vida espiritual. Y viene también a mi mente, recuerdan que Juan fue uno de los que subió junto con Pedro y con Jacobo al monte con el Señor, y el Señor se transfiguró delante de ellos y dice que los vieron con un vestido resplandeciente y su rostro con vestidos blancos, y que su rostro resplandecía como el sol. Ahora Juan lo está viendo con mucho más detalle y nos está permitiendo a nosotros ver, alcanzar a vislumbrar algo de la gloria y de la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le pasa a Juan a continuación de ver al Señor, de ver esta visión, de ver la persona del Señor Jesucristo de esta manera, dice que cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. La reacción normal de cualquier ser humano, de cualquier persona débil, como cada uno de nosotros, ver semejante visión poderosa y majestuosa nos haría temblar los pies, y lo que hizo con las piernas, nos haría temblar las piernas, y lo que hizo con Juan fue tirarlo a tierra, y dice que él cayó como muerto a sus pies, pero el Señor no lo dejó ahí tirado. Vino y puso su mano sobre él y le dijo: Juan, no temas, Juan, no tengas miedo, Juan, te doy 3 razones para que no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que ha creado todo y el que estará al final de todo como vencedor absoluto. Juan, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto, porque Él murió por nuestros pecados, pero la muerte no pudo retener al autor de la vida. Y le dice: Juan, no temas, porque yo tengo las llaves, dice aquí, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él puso su vida y la volvió a tomar. Dice Juan capítulo 10, versículo 18, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Las llaves son símbolo de poder, de dominio, de victoria. Cuando un ejército conquistaba una ciudad, los vencedores marchaban y entraban en la ciudad conquistada, y los que habían sido conquistados le entregaban la llave de la ciudad como símbolo de que ahora esa persona, ese reino, ese conquistador tenía la autoridad sobre esa ciudad. El Señor le decía a Juan aquí: Juan, no temas,
Yo soy el primero y el último, yo soy el que vivo y estuve muerto, y yo soy el que tengo las llaves de la muerte y de la de Juan, no temas. Y le dice, Juan, escribe las cosas, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, las cosas que han pasado, las cosas que estás viendo, que son ahora, pasado, presente y futuro. Esto es lo que le dice el Señor a Juan. Y el versículo 20, que es el último del capítulo 1, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y aquí vamos a tomarnos un pequeño momentito para interpretar o para intentar ver quiénes son los ángeles de los que habla este pasaje. Nos deja claro que las 7 candeleros son las 7 iglesias. Y que las 7 estrellas, dice, que has visto en mi diestra, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes son estos ángeles? Son ángeles, los ángeles de la guarda, son ángeles protectores. La Biblia dice en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio de los santos. Son pastores, son los pastores de las iglesias, son los líderes de la iglesia. Entonces, si así fuera, yo digo, solamente ellos son los que están en la diestra del Señor, la diestra del Señor. Entonces, analizando, también leyendo un poco más otros autores y comentaristas, en mi opinión personal, que comparto con otros personas, cuando habla de ángeles, habla de la personificación de la vida sobrenatural de la iglesia en Cristo. En definitiva, cuando está hablando de las 7 iglesias, las 7 estrellas, los ángeles de la iglesia y los 7 candeleros, está hablando de la iglesia misma. Así que no le demos mayor vuelta. Y a continuación empiezan los mensajes a las cartas a cada una de las iglesias. Y empecé diciendo que el mensaje de ahora es sé vigilante, sé vigilante. Vamos a ver la carta a la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo, Apocalipsis 3 del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré pronto sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo, en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hacer un pequeño repaso de la historia de la ciudad de Sardis. Sardis era una ciudad que tenía un río, era el río Pactol, pero que también se lo llamaba el río Portaoro. Era un río que en su caudal arrastraba pepitas de oro. Por lo tanto, la ciudad de Sardis era una ciudad rica, económicamente rica. Esta ciudad estaba construida sobre una colina y los habitantes de la ciudad creían que era una ciudad inexpugnable, o sea, una ciudad a la que nadie podría penetrar, meterse para conquistar, porque estaba colocada en un lugar estratégico y era muy difícil el acceso a esa ciudad. Por esta misma causa, los costados de la ciudad eran acantilados, entonces tenías a la vista de todo el mundo solamente tenía una entrada, solamente tenía un punto de acceso. Y los gobernadores o los responsables de esta ciudad, el único punto que fortificaron en la ciudad de Sardis fue esa entrada.
Todo lo demás no, porque se valían de la propia naturaleza. Como eran acantilados, no resultaba fácil el acceso. Pero resulta que el emperador Ciro, en el año 500 y tanto, tomó por sorpresa la ciudad de Sardis, porque mandó escaladores que se metieron por los lugares que no estaban fortificados, subieron y tomaron de noche por sorpresa y conquistaron la ciudad. Había solamente un lugar fortificado y todo lo demás no, y resulta que este emperador, este rey, fue más astuto y sus conquistadores o sus soldados tomaron la ciudad por los lugares donde no estaba fortificada. Pero curiosamente 3 siglos más tarde le volvió a pasar lo mismo a Sardis. Vino otro emperador, vino otro rey, otro se llama Antípodo el Grande, y volvió a hacer lo mismo, volvió a subir por el lugar que no estaba fortificado y volvió a tomar la ciudad por sorpresa. Y después, siglos después, le pasó a Sardis que hubo un terremoto y entonces la terminó de destruir por completo. Tercera sorpresa para Sardis. Aunque por su riqueza Sardis se reconstruyó de nuevo rápidamente, había algo que no podía reconstruir, y era su decadencia moral. En esta ciudad habían muchos templos a muchos dioses y se adoraban, era una ciudad pagana. Así que era muy notable que la ciudad caminaba a pasos agigantados a desaparecer por causa de su decadencia moral. En sus tiempos de esplendor, Sardis, la ciudad de Sardis, también era reconocida porque tenía industrias famosas de lana y de tintorería. Y era reconocida también porque sus habitantes tenían fama de ser licenciosos, lo que es lo mismo que decir atrevidos, viciosos, corrompidos, y de ser muy, muy arrogantes. Esta era la ciudad, en medio de la ciudad donde estaba la iglesia de Sardis. Y el Señor se presenta a esta iglesia en el versículo 1 y le dice: yo soy el que escribe el ángel, dice, de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Hemos dicho que los espíritus se refieren al Espíritu Santo, las 7 estrellas. Estos son atributos con los que Juan ya ha descrito al Señor Jesucristo en el capítulo 1. Los 7 espíritus son símbolos del Espíritu Santo en cuanto a que el Señor es poderoso, el Espíritu Santo, para reanimar y para dar vida aunque parezca muerto. Las 7 estrellas nos habla de que Jesucristo tiene en su mano la fuente de nuestros testimonios. El testimonio es perfecto porque depende solamente y absolutamente de Él. Las estrellas en la mano nunca se apagan. Los candeleros pueden llegar a apagarse, pero las estrellas que están en la mano del Señor no se apagarán porque Él es la fuente de la vida. ¿En qué reside la verdadera vida? En depender de Él. Dice el Evangelio: Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Sigue el versículo diciendo: yo conozco tus obras. El Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis: yo te conozco. Yo conozco tus obras. Te estoy mirando con mis ojos de fuego y veo en tu interior que vives como vive la población pagana de esta ciudad. Tú vives en glorias pasadas, vives en lo material, vives en las cosas que ven los ojos mortales, vives en apariencia, vives en rutinas vacías, vives de recuerdos. Aparentas estar viva, pero estás muerta. Dice: yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre, dice. El nombre habla del carácter, de la personalidad de alguien. Pero el sobrenombre, por ejemplo, es cómo te llaman los demás, es el mote que te ponen según cómo te vean, te identifican de una manera y es el mote que te ponen, ¿no? El Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis: delante de los hombres tienes buen nombre, el mote que te han puesto es que eres una iglesia esplendorosa, te han puesto mote de que eres una iglesia radiante,
Y pensando en las iglesias, seguro que era una iglesia que tenía un tremendo grupo de alabanza, era una iglesia que tenía lugares muy cómodos para estar, que tenía muy buena calefacción, que tenía muy buen aire acondicionado. Y el Señor le dice, te llaman viva los que te ven desde afuera, pero el Señor te llama por tu verdadero nombre y te dice que estás muerta. ¿Estás muerta? ¿Por qué? Porque confías en ti misma, en tu autosuficiencia, eres orgullosa, te has olvidado de depender de mí para vivir, has dejado de lado la intimidad con tu Dios, con la fuente de la vida, y no hay búsqueda de dirección, de renovación, de capacitación que solamente el Espíritu Santo puede dar. No hay en ti verdadera adoración. Sirves, sí, sirves, pero tus obras están vacías. No hay fe, no hay amor, no hay esperanza en esto. Adoras, sí, pero solamente con los labios. Vienes a la reunión, sí, pero no hay comunión con el cuerpo. Esta iglesia no recibe de parte del Señor palabras de alabanza. Está vestida de gala, pero solamente por fuera. Y ahora yo me pregunto y nos pregunto, ¿qué nos interesa más? ¿Lo que ven los hombres de nosotros o lo que ve el Señor? Ahora la iglesia se encuentra frente a un médico que acaba de darle el diagnóstico. Mira, tienes una enfermedad mortal. Hay que ponerle remedio. Acaba de diagnosticar una enfermedad que va a acabar con la vida. Pero gloria a Dios, porque su amor, su misericordia y su paciencia no se acaban, no se terminan. Gloria al Señor, porque aunque tiene el nombre de estar viva y está muerta, Jesucristo resucita a los muertos. Jesucristo resucita a los muertos. Ahora, el médico divino se ha parado frente a la iglesia de Sardis y le dice, aunque tienes todo este cáncer dentro tuyo, era necesario hacerte las pruebas, el diagnóstico, mostrártelo para que entiendas que necesitas ponerte en tratamiento. Y yo, como médico, voy a darte el tratamiento, dice el Señor. Yo presento delante de ti el tratamiento. Y aquí el tratamiento, versículo 2, dice 1, sé vigilante, despierta, iglesia, despierta, le está diciendo el Señor, despierta, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Despierta para que no entres en tentación. Y trae a memoria de esta manera el recuerdo de las veces que esta ciudad ha sido tomada. Despierta, no te duermas para que no entres en tentación, no te duermas para que no te tomen por sorpresa, para que no te invadan por sorpresa. Despierta porque no has fortificado tus puntos débiles. Despierta, no dejes de estar en guardia, porque estás bajando la guardia, te has descuidado, no estás alerta. ¿Por qué no estás alerta? Porque tú dices, le dice el Señor a la iglesia de Sardis, porque tú dices, yo ya lo sé, ya lo tengo todo, no necesito más, ya lo conozco, ya llegué a la meta, ya crecí todo lo que tenía que crecer, lo tengo todo. Pero el Señor le está diciendo, tus obras no son perfectas. No es que espera que sean perfectas, sino que sus obras no están completas. No son completas, porque tenían obras, sí, pero eran obras vacías. Vacías de lo que he dicho hace un momento, vacías de fe, vacías de amor, vacías de servicio, vacías de esperanza. Están para morir las obras estas. El Señor Jesús le está diciendo a la iglesia, no dejes de correr hacia la meta, no dejes de pelear en la batalla. Estás en una batalla, pero ¿cómo te presentas en la batalla? Hay un pastor que decía, ¿cómo estás en la batalla? ¿Luchando o en un picnic? ¿Te has traído todo, te has preparado todo para merendar y sentarte? ¿O estás en la lucha, corriendo hacia la meta, hacia la corona? ¿Qué estás haciendo? Señor, cuando tú llegues, que nos encuentres velando con las lámparas llenas, ese debería ser el anhelo de nuestro corazón. Señor, que cuando tú te presentes delante de nosotros, nosotros estemos corriendo, estemos vigilantes, estemos alerta, no hayamos bajado la guardia, no nos hayamos quedado dormidos, que el aceite de la lámpara no se haya acabado, que no seamos como las 5 vírgenes que tuvieron que ir a buscar aceite y cuando volvieron la puerta ya se había cerrado. Es urgente.
El llamado del Señor a la iglesia de Sardis no es piénsalo y después me contestas. Es urgente que vuelvas a tus tiempos de oración. Es urgente que busques al Señor en intimidad, en comunión. Es urgente que anheles comunión con Dios. Es urgente que estudies la palabra y que conozcas lo que quiero decirte. Es urgente que tu adoración sea como los verdaderos adoradores que el Señor busca, no de palabra, no de la boca, sino del corazón. Es urgente que vuelvas al principio, que testifiques con pasión, con fervor de la salvación de Jesucristo. Es urgente. Y el Señor le dice a Sardis, no todo está perdido, por muy frío que estés, aviva el fuego, Sardis, porque el Señor no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que todavía humea. El Señor le dice, mira, estas otras obras están para morir, pero te estoy presentando la solución. Vigila, por favor, despiértate, aviva el fuego, porque no te doy por desechado. Estoy aquí, dice el Señor, estoy aquí, no te doy por desechado. Y le dice, acuérdate, en el versículo 3 dice, acuérdate. Dios quiere que recuerdes. El Señor es un Señor interesado en que recordemos, en que tengamos en la memoria lo que Él hace, lo que Él ha hecho por nosotros, que tengamos en la memoria. Recuerden, a Israel le dio la Pascua para que recordaran la manera en que lo sacó con mano poderosa de Egipto. A nosotros nos ha dado la Santa Cena para que nosotros recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros hasta que Él venga. Al Señor le interesa que recordemos cómo nos salvó, recordemos de dónde nos sacó, recordemos el sacrificio que Él hizo en la cruz, que recordemos el Evangelio, las promesas que tenemos en el Evangelio, que recordemos los mandamientos que tenemos que cumplir en el Evangelio. Yo, pensando en esto de acuérdate, pensaba, y me venía a la memoria el día que nos casamos, David y yo. El pastor hizo la ceremonia y nos regaló una canción. Y la canción decía, llévame a la cruz. Y nos dijo, cuando uno de los dos caiga, o se decaiga, o se desanime, o no sepa cómo levantarse, cógelo y llévalo a la cruz. Eso es lo que nos dice el Señor, acuérdate de la cruz. Acuérdate siempre de la cruz. La cruz no es solamente para los incrédulos. La cruz es el combustible con el que nosotros caminamos, con el que nosotros corremos esta carrera, con el que nosotros peleamos en la batalla. Es el combustible que nos da la fuerza. Así que, hermanos, si estás débil, si estás decaído, si estás desanimado, si estás con cosas que están para morir, acuérdate de la cruz. Y ve a la cruz, ve al tiempo en que te entregaste al Señor, en que le pediste perdón por tus pecados, en el tiempo en que el Señor te liberó de tus cadenas, que te limpió de tus pecados. Ese tiempo necesitas recordarlo y hacerlo de manera constante, ve a los pies de la cruz. Recuerda, dice el Señor. Y recuerda que si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto nosotros lo hemos recibido y lo tenemos a la mano, pero lamentablemente muchas veces lo enterramos debajo de escombros, de cenizas y de un montón de cosas. Lo tenemos ahí, olvidado, agonizando, apartado, ni lo miramos. Recuerda, dice el Señor, por favor, recuerda. Recuerda la santidad, recuerda la obediencia, recuerda la dependencia, porque son vitales. Sé vigilante y acuérdate. Y ahora le dice, guárdalo y arrepiéntete. El Señor le dice, hazlo de una vez. Urgente, necesitas cambiar la mentalidad. Hazlo de una vez, cambia de mentalidad. Estás en pecado. Quizás no sean pecados identificados como los de las otras iglesias, que habían pecados de herejía, de inmoralidad, habían permitido muchas cosas. Pero sí que había frialdad, había dejadez. Dice que ellos han manchado sus vestidos. No sabemos con qué han manchado sus vestidos, pero quizás el orgullo, la autodependencia es lo que ha manchado sus vestiduras. Necesitan arrepentirse de sus pecados. Necesitamos arrepentirnos de lo que ha manchado nuestras vestiduras. Dice el Señor, porque si no vendré a ti como ladrón.
vendré y ejecutaré. Dice el versículo 3, la segunda parte, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice el Señor, vendré sobre ti como ladrón, vendré y ejecutaré. El juicio es a las naciones, sí, pero dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17, que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Recordemos que esta carta va dirigida a cristianos, a personas nacidas de nuevo. El Señor le está hablando a su iglesia y le dice, yo vendré y corregiré lo que tenga que corregir y seguro que va a doler. Pero si es necesario para que sanemos, que haya que extirpar, que extirpe lo que tenga que extirpar, que quite lo que tenga que quitar para que podamos ser sanos de esta enfermedad que se nos ha diagnosticado, que se ha diagnosticado. El Señor es un buen cirujano. En sus manos nosotros podemos ser sanados desde nuestro interior, de lo que nos está apagando, enfriando, alejando, desanimando. Y otra vez, quizás el pecado en nuestro interior o a nuestro alrededor, quizás no es un pecado que sea visible como lo era como lo es en las iglesias en las que se describe antes. No es que sea una herejía, no es que tenga pecados inmorales, no es que sea homicida, no es que sea un borracho. No, pero el orgullo, la autosuficiencia, la frialdad, la indiferencia también son pecados. Y de eso también es necesario que nos arrepintamos. Y le dice el Señor, yo vendré. No está hablando de un enemigo que venga. El mismo Señor Jesucristo vendrá y ejecutará lo que tenga que hacer. Y le dice, presta atención. Y el versículo 4 nos habla de que hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que no han manchado sus vestiduras, dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No es que estas personas por sus obras sean dignas de estar vestidos de ropas blancas, no, son personas que no han manchado sus vestiduras. La dignidad se les ha dado a ellas a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, la misma dignidad que el Señor nos ha dado a nosotros a través del sacrificio en la cruz. El versículo 5 dice, el que venciere, Jesucristo es el victorioso. Él es nuestra victoria. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El versículo no está diciendo que quizás podamos vencer, que quizás podamos llegar, o sea, al que venciere por si vence, no. Nosotros tenemos una victoria segura, porque la victoria no depende de nosotros. La victoria la obtuvo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando murió y resucitó al tercer día y nos concedió a nosotros esa victoria. Esta victoria no depende de nosotros, no es por si vences. El pasaje está diciendo, te vestiré de vestiduras blancas porque has vencido. Ya has vencido. Claro que sigo adelante peleando, claro que tengo que seguir en la batalla, pero, y les voy a dar un spoiler. ¿Saben lo que es un spoiler? Cuando alguien te cuenta de antemano el final de una película o de una serie que estás viendo. Bueno, claro que estamos en la batalla, pero les doy un spoiler. Al final salimos victoriosos porque Él es el victorioso. Y somos sus hijos. Amén. Y dice, serás vestido. No voy a vestirme yo. No son, por lo tanto, mi esfuerzo, ni no es mi elección de moda, ni es algo que yo haga. Él me va a vestir. No es como en el principio Adán y Eva, que ellos fueron y se cosieron hojas de higuera y se vistieron. No, Dios bajó, sacrificó un cordero y nos vistió. Nuestra vestidura es Jesucristo. Nosotros somos vestidos por Él. Él nos va a vestir a nosotros de vestiduras blancas. Curiosamente, la iglesia de la ciudad de Sardis, que tenía industria textil y tintorera, conocía muy bien lo que significaba que las vestiduras blancas o que la lana blanca se manchara. Cuando la lana blanca salía, era manchada o no se podía colorear del color adecuado, se desechaba, se dejaba de lado. Las ropas blancas eran señal de victoria.
Otra vez los romanos, cuando los romanos entraban en un lugar que habían conquistado, se vestían de ropas blancas como señal de triunfo. El Señor nos dice, te vestiré, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Sin ánimo de entrar en controversias sobre una interpretación u otra y sin ánimo de desviarme de este pasaje, esa no es mi intención. Esto es lo que entiendo en este pasaje. Para entender este párrafo que nos puede hacer pensar que si el Señor dice no borraré su nombre, es que lo puede llegar a borrar. Pues no, vamos a mirar. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay dos datos que son muy interesantes para que nos ayudan a entender el sentido de esta frase. Una, en la época en que Juan escribe estas cartas, la iglesia judía, el pueblo judío de ese lugar, tenía 18 rezos. Y uno de esos rezos era pedirle a Dios que eliminara el nombre de los que antes eran judíos y ahora se han convertido en cristianos. Quita el nombre de ellos, bórralos del libro al nombre de ellos. Ellos rezaban, le pedían a Dios esto, que Él borrara el nombre de los que antes eran judíos y ahora son cristianos. Y otro dato curioso es que los romanos tenían un libro donde se inscribía la ciudadanía de las personas. Una persona que nacía era inscripta ahí, una persona que adoptaba la ciudadanía romana era inscripta en ese libro. Pero si la persona cometía algún acto que era castigado, o sea, algún acto tremendo, digno de cárcel o no sé qué nivel tendría que tener, ¿no? Se lo borraba del libro, dejaba de ser ciudadano romano. Entonces el Señor aquí lo que nos está diciendo es, yo no soy como ellos. Nos está diciendo exactamente lo contrario. Yo no borraré tu nombre del libro de la vida. Nunca, jamás, en absoluto, no borraré tu nombre del libro de la vida. Porque nuestro nombre en el libro de la vida no ha sido escrito ahí por algo que yo haya hecho o que ustedes hayan hecho. No es por nuestros méritos que hemos sido inscritos en ese libro. Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por su sangre derramada que ha limpiado nuestros pecados, hemos sido inscritos en el libro de la vida. Él nos ha inscrito y es por Él que estamos ahí. Por Él somos salvos. Nuestra salvación no depende de nosotros. A Él sea la gloria por esto. Yo no borraré sus nombres del libro de la vida. El Señor nos dice, yo no te abandonaré, no te olvidaré, no te soltaré. Dice Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y lo vuelvo a decir, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida no es por algo que yo haya hecho. Es su gracia la que mantiene mi nombre escrito en el libro de la vida. Y no solamente dice que no voy a borrar, sino que además dice que confesaré. Dice el Señor, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. O sea, no solo no borraré, sino que además voy a confesar tu nombre delante de mi Padre. ¿Qué nombre es el que nosotros queremos? El nombre que Sardis tenía en el versículo 1 de este capítulo, que dice, tienes nombre de que vives pero estás muerta, o el nombre con el que el Señor nos reconoce delante del Padre en los cielos. Si nosotros confesamos el nombre de Jesús aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo confesará nuestro nombre delante del Padre y sus ángeles en el cielo. Lucas capítulo 10, versículo 20 dice, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, no nos durmamos, no nos acomodemos, no nos conformemos. No permanezcamos fríos si hemos identificado que estamos fríos. No permanezcamos indiferentes. No busquemos la gloria de los hombres, el reconocimiento de los demás. Y por favor, no bajemos la guardia. No dejemos de vigilar. No dejemos de estar alerta. Que cuando nuestro Señor venga, le podamos oír a Él decir, ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que cuando el Señor venga
y nos llame, nos halle despiertos, vigilantes, anhelantes, expectantes, apresurados, rogándole, Señor, ven, te estamos esperando. Que el Señor no nos encuentre dormidos, hermanos. Los cristianos del primer siglo sufrieron una persecución tremenda y también sufrieron ataques desde el interior en la iglesia. Nosotros hoy por hoy no sufrimos persecución, de momento. Pero sí que nuestra iglesia por dentro está siendo atacada por este virus de indiferencia, de desánimo, de frialdad. ¿Cómo se mantuvieron los cristianos del primer siglo? ¿Cómo? Porque ellos conocían y anhelaban el final de la historia. Ellos conocían y anhelaban el final de esta historia, de la historia que está en el libro de Apocalipsis. Ellos conocían y anhelaban a Jesucristo. Ellos conocían que Jesucristo y los suyos son vencedores. De esto nos habla el libro de Apocalipsis, de un Jesucristo vencedor, que vence sobre todo y que nosotros, como sus hijos, caminamos con Él en victoria y reinaremos con Él para siempre. ¿Cómo nos mantenemos nosotros ahora? Conociendo al final de la historia, que Jesucristo es vencedor y que nosotros en Él podemos ser vencedores. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que les sea de bendición.